Mi padrastro llevó a mamá y sus hijos de vacaciones sin mí. Así que me fui en mi propia aventura. Cuando regresé 2 semanas después, encontré la casa en silencio total. Ningún saludo, ninguna pregunta sobre dónde había estado. Solo miradas incómodas y el sonido de maletas siendo arrastradas por el pasillo. Mamá ni siquiera levantó la vista cuando pasé junto a ella. Fue en ese momento exacto, parada en la sala que había ayudado a decorar, respirando el aire de una casa que ya no me sentía mía, cuando supe que algo había cambiado para siempre. Mi padrastro Germán estaba sentado en su sillón favorito, bronceado y relajado, hojeando fotos en su teléfono. Sus 3 hijos, Adriana de 23 años, Tomás de 20 y pequeña Lucía de 16, reían en el sofá compartiendo videos de la playa, de restaurantes elegantes, de atardeceres que yo nunca vi. Nadie me preguntó cómo estuve. Nadie notó que había estado ausente exactamente el mismo tiempo que ellos. Sonreí, dejé mi mochila en el suelo y subí a mi habitación sin decir una palabra. Mi nombre es Renata Moura. Tengo 25 años y hasta hace 3 semanas creía que finalmente había encontrado una familia. Mamá se había casado con Germán hace 5 años, cuando yo tenía 20. Al principio todo parecía perfecto. Él era atento, generoso, siempre organizando cenas familiares y salidas los fines de semana. Sus hijos me trataban con educación distante. Nunca cariño real, pero yo pensaba que con el tiempo las cosas mejorarían. Qué equivocada estaba. La primera señal de que algo no encajaba llegó hace 6 meses. Germán mencionó durante la cena que estaba planeando unas vacaciones familiares para el verano. Playas del Caribe, 2 semanas completas, todo pagado. Mamá estaba emocionada. Adriana ya estaba buscando trajes de baño en su teléfono. Tomás preguntó si podría llevar a su novia. Solo yo permanecí en silencio, esperando que alguien me incluyera en la conversación. Germán nunca lo hizo. Habló de reservaciones para 6 personas, mamá, él y sus 3 hijos. Cuando finalmente reuní el valor para preguntar sobre mi lugar en el viaje, se hizo un silencio incómodo. Germán me miró como si acabara de darme cuenta de algo obvio. Renata, cariño, esto es un viaje para mi familia directa. Tú ya eres adulta, tienes tu propio trabajo, tu propia vida. Pensé que lo entenderías. Miré a mamá esperando que dijera algo, que me defendiera, que dijera que yo también era parte de esta familia. Ella solo acomodó la servilleta en su regazo y murmuró algo sobre que sería bueno que yo tuviera tiempo para mí misma. Ese fue el momento en que algo se rompió dentro de mí. No lloré esa noche. No grité, solo me fui a mi habitación y comencé a planear. Si ellos querían vacaciones sin mí, yo también tendría las mías, pero las mías serían inolvidables. Pasé las siguientes semanas ahorrando cada centavo que pude. Trabajaba como diseñadora freelance para una agencia de publicidad, así que tenía cierta flexibilidad con mi horario. Acepté proyectos extras, trabajé noches enteras, vendí algunas cosas que ya no usaba. No le dije nada a nadie sobre mis planes. Cuando mamá preguntaba cómo estaba, yo solo sonreía y decía que todo estaba bien. La semana antes de su viaje, Germán no paraba de hablar sobre los planes. Snorkel, cenas en restaurantes con estrellas Michelin, excursiones privadas. Adriana publicaba fotos de la ropa que había comprado para el viaje. Tomás alardeaba sobre el resort de 5 estrellas donde se hospedarían. Lucía, la más joven, era la única que ocasionalmente me preguntaba si me sentía mal por no ir. No, Lucía, le respondí con una sonrisa. Tengo mis propios planes. Ella no preguntó más. Nadie lo hizo. El día que partieron, me levanté temprano para despedirlos. Mamá me abrazó rápidamente, más por obligación que por afecto. Germán me dio una palmada en el hombro. Cuida la casa, dijo, como si yo fuera la empleada doméstica. Sus hijos ni siquiera se despidieron, demasiado ocupados cargando sus maletas de marca en la camioneta. Los vi partir desde la ventana de mi habitación. Cuando el vehículo desapareció en la esquina, tomé mi teléfono y confirmé mi propia reservación. Un boleto de avión a Costa Rica, 2 semanas en un hostal ecológico en la montaña, clases de surf, senderismo, yoga al amanecer. Había gastado todo lo que tenía ahorrado, pero no me importó. Si querían tratarme como una extraña, yo iba a vivir como una persona libre. Costa Rica fue una revelación. El hostal era pequeño pero acogedor, lleno de viajeros de todo el mundo que compartían historias alrededor de fogatas nocturnas. Conocí a Elena, una fotógrafa brasileña que viajaba sola documentando la vida silvestre. Nos hicimos amigas instantáneamente. Ella tenía esa energía que yo necesitaba, independiente, segura de sí misma, sin miedo a estar sola. Una noche, mientras bebíamos vino barato bajo las estrellas, le conté sobre mi familia, sobre cómo me habían excluido del viaje, sobre cómo mamá había elegido a Germán y su nueva familia sobre mí. Elena me miró con esos ojos oscuros que habían visto demasiado mundo y dijo algo que nunca olvidaré. Renata, la familia no es solo sangre, es quien te elige cuando no tiene que hacerlo. Tu mamá hizo su elección, ahora tú haces la tuya. Pasé 2 semanas descubriendo quién era yo sin la sombra de la decepción familiar. Aprendí a surfear,
aunque me caí más veces de las que me mantuve en la tabla. Caminé por senderos en la selva donde vi monos aulladores y tucanes. Tomé fotos del amanecer desde la cima de una montaña después de caminar 3 horas en la oscuridad. Bailé con desconocidos en un bar de playa. Besé a un chico australiano cuyo nombre olvidé al día siguiente. Pero lo más importante, aprendí que no necesitaba la aprobación de nadie para ser feliz. Mientras tanto, en su resort de lujo, mi familia publicaba fotos constantemente. Mamá con un cóctel en la piscina, Germán en una lancha, Adriana en bikini frente a una cascada, Tomás haciendo snorkel, Lucía construyendo castillos de arena. Cada foto era una puñalada, un recordatorio de que yo no era suficiente para estar ahí. Pero algo curioso pasó. Mientras más veía sus publicaciones perfectas, menos me dolía, porque yo tenía mis propias fotos. Yo en la cima de esa montaña con el sol saliendo detrás de mí. Yo riendo con Elena mientras intentábamos cocinar algo comestible en la pequeña cocina del hostal. Yo con barro hasta las rodillas después de una caminata bajo la lluvia. Mis fotos no eran perfectas, pero eran reales. Y en el fondo, yo sabía algo que ellos no sabían, que cuando regresáramos, las cosas iban a cambiar. 2 días antes de volver, recibí un mensaje de Lucía. Era tarde en la noche y yo estaba sentada en la terraza del hostal, escuchando el sonido de la selva. El mensaje decía: Renata, solo quería decirte que siento que no estés aquí. Papá y tu mamá discutieron hoy sobre ti. Fue incómodo. No respondí de inmediato. Dejé que el mensaje flotara en mi mente mientras bebía mi té de jengibre. Finalmente escribí: gracias por decírmelo, Lucía. Nos vemos pronto. Ella respondió con un emoji de corazón. Fue pequeño, pero fue algo. El día de mi regreso, empaqué mis cosas con calma. Elena me abrazó en el aeropuerto. No dejes que te hagan sentir pequeña otra vez, me dijo. Eres más fuerte de lo que crees. Le prometí que no lo haría. El vuelo de regreso fue tranquilo. Pasé la mayor parte del tiempo mirando por la ventana, pensando en lo que vendría. Sabía que enfrentaría frialdad, quizás incluso enojo por haberme ido sin decir nada. Pero también sabía que ya no era la misma Renata que se había ido. Cuando llegué a casa esa tarde, la puerta estaba sin llave. Entré despacio, arrastrando mi mochila detrás de mí. La casa olía diferente, a maletas recién abiertas y ropa con olor a playa. Escuché voces en la sala, risas apagadas. Aparecí en el marco de la puerta. Mamá estaba doblando toallas. Germán revisaba su teléfono. Los 3 hijos estaban desperdigados por el sofá. Todos se quedaron inmóviles cuando me vieron. «Hola», dije con voz neutral. Ya regresé. El silencio fue ensordecedor. Mamá abrió la boca, luego la cerró. Germán frunció el ceño. Adriana intercambió miradas con Tomás. Solo Lucía me sonrió tímidamente. «¿Dónde estuviste?», finalmente preguntó mamá. Intentó sonar preocupada, pero su tono era más acusatorio que cualquier otra cosa. «De vacaciones», respondí. «Tal como ustedes». Dejé que esas palabras flotaran en el aire por un momento antes de subir las escaleras hacia mi habitación. Podía sentir sus ojos siguiéndome. Podía imaginar las preguntas que querían hacer, pero que no sabían cómo formular. Cerré la puerta de mi habitación y me recosté en la cama, mirando el techo. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Elena. «¿Ya llegaste a la zona de guerra?», le respondí con una sonrisa. «Acabo de llegar. La batalla aún no comienza, pero yo sabía que vendría. Y esta vez yo estaba lista». La primera noche de regreso nadie bajó a cenar. Escuché movimiento en las habitaciones, puertas que se abrían y cerraban, conversaciones susurradas que se detenían cuando mis pasos sonaban en el pasillo. Preparé pasta para mí sola. Comí en silencio en la cocina y lavé mi plato. La casa que antes se llenaba de ruido ahora parecía un museo abandonado. A la mañana siguiente, mamá finalmente tocó a mi puerta. Entró sin esperar respuesta. Algo que solía hacer cuando yo era niña, pero que había dejado de molestarme hacía años. Se sentó en el borde de mi cama con esa expresión que conocía tan bien, mezcla de preocupación fingida y molestia real. «Renata, necesitamos hablar». Su voz sonaba cansada. «¿Por qué te fuiste sin decirnos nada?». Estábamos preocupados. Levanté la vista de mi laptop donde estaba revisando correos de trabajo. «¿Preocupados?». No recibí ni un mensaje preguntando dónde estaba durante 2 semanas completas, mamá. Ella parpadeó. «Pensamos que querías espacio. Germán dijo que probablemente estabas molesta por lo del viaje y que era mejor dejarte sola. Qué conveniente», murmuré. «Muy conveniente que Germán decidiera por todos que yo necesitaba espacio justo cuando ustedes se iban de vacaciones. No seas dramática». Mamá se puso de pie, cruzando los brazos. «Eres una adulta, Renata. No podemos incluirte en todo. Germán tiene derecho a pasar tiempo con sus hijos. ¿Y tú no tienes una hija?». Las palabras salieron más frías de lo que pretendía. Mamá se quedó inmóvil. Por primera vez en años, vi algo parecido a la culpa cruzar su rostro, pero desapareció rápidamente, reemplazado por esa terquedad que la caracterizaba. «No es lo mismo y lo sabes. Ellos son más jóvenes.
Necesitan estas experiencias. Tú ya tuviste tu tiempo conmigo. Mi tiempo contigo terminó cuando tenía 16 años y papá murió, respondí. Desde entonces has estado demasiado ocupada construyendo una nueva familia para recordar que yo sigo existiendo. Mamá respiró profundo. Su mandíbula se tensó. No voy a tener esta conversación contigo ahora. Cuando estés lista para comportarte como adulta, podemos hablar civilizadamente. Salió de mi habitación cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. Me quedé mirando el espacio vacío donde había estado, sintiendo ese familiar peso en el pecho. Pero esta vez era diferente. Esta vez, el peso venía acompañado de claridad. Los siguientes días fueron una guerra silenciosa. Germán me ignoraba completamente. Pasaba junto a mí como si fuera invisible. Adriana y Tomás hacían lo mismo, aunque los sorprendía ocasionalmente mirándome con curiosidad. Solo Lucía intentaba mantener algún tipo de normalidad, saludándome en las mañanas y preguntando cómo había estado mi día. Una tarde, mientras trabajaba en la sala, Lucía se sentó a mi lado. Llevaba su laptop y audífonos, supuestamente estudiando para sus exámenes finales. Después de varios minutos en silencio, se quitó los audífonos. ¿Realmente fuiste de vacaciones?, preguntó en voz baja, mirando hacia la cocina donde mamá preparaba la cena. Sí, a Costa Rica. Sus ojos se iluminaron. ¿En serio? Siempre quise ir ahí. ¿Cómo fue? Le mostré algunas fotos en mi teléfono. Lucía las miraba con genuino interés, haciendo preguntas sobre los lugares, sobre lo que había hecho. Era la primera conversación real que teníamos en meses. Se ve increíble, dijo finalmente. ¿Fuiste sola? Sí. Bueno, conocí gente allá, pero sí. Viajé sola. Lucía me miró con algo parecido a admiración. Yo nunca podría hacer eso. Papá ni siquiera me deja ir a la casa de mis amigas sin llamar cada hora. Tal vez algún día puedas, le dije, cuando seas mayor. Ella asintió, pero había algo en sus ojos que me decía que estaba pensando en más que solo viajes futuros. Guardó su laptop y subió a su habitación sin decir nada más. Esa noche, durante la cena, Germán finalmente rompió su silencio. Renata, creo que deberíamos discutir tu situación de vivienda. Todos dejaron de comer. Mamá miraba su plato intensamente. Adriana y Tomás intercambiaron miradas. Lucía me observaba con preocupación. Mi situación de vivienda, repetí con calma. Eres una mujer adulta con un trabajo estable. Creo que ha llegado el momento de que consideres buscar tu propio lugar. Esta casa se está sintiendo un poco apretada. Miré alrededor de la mesa. La casa tenía 5 habitaciones. Germán y mamá compartían una. Cada uno de sus hijos tenía la suya. Yo tenía la más pequeña, la que solía ser el estudio. Apretada no era exactamente la palabra correcta. Entiendo, dije. ¿Cuándo esperabas que me fuera? Germán se recostó en su silla, claramente satisfecho de que yo no estuviera peleando. Bueno, no hay prisa, pero quizás en el próximo mes o 2 podrías empezar a buscar algo. Mamá seguía sin mirarme. Sus manos temblaban ligeramente mientras cortaba su comida. Sabía que esto no había sido idea de ella, pero tampoco me estaba defendiendo. Y eso dolía más que las palabras de Germán. De acuerdo, respondí. Comenzaré a buscar mañana. La sorpresa en el rostro de Germán fue casi cómica. Claramente esperaba más resistencia. Adriana parecía incómoda. Tomás miraba su teléfono, fingiendo no escuchar. Solo Lucía me miraba directamente, con esa expresión que decía más de lo que sus palabras podrían. Esa noche subí a mi habitación y comencé a hacer una lista, no de apartamentos para rentar, sino de todo lo que había contribuido a esta casa en los últimos 5 años. Cada cuenta de servicios que había pagado cuando mamá y Germán tenían dificultades financieras. Cada mueble que había comprado. Cada reparación que había financiado. Cada vez que había cuidado a Lucía cuando ellos salían. Cada comida que había cocinado. Cada momento en que había sido tratada como sirvienta en lugar de familia. La lista era larga, dolorosamente larga. Al día siguiente, mientras todos estaban fuera, llamé a mi tía Beatriz, la hermana menor de mamá. Ella y mamá habían tenido una pelea hace 3 años y apenas se hablaban, pero Beatriz siempre había sido buena conmigo. Le conté todo. «Ay, mi niña», suspiró al otro lado de la línea. «Tu mamá siempre ha sido así. Cuando se enamora, el mundo entero desaparece. Lo hizo con tu papá y ahora lo hace con Germán. No sé qué hacer, tía. Haz lo que sea mejor para ti, Renata. Y si necesitas un lugar donde quedarte mientras buscas algo, mi puerta está abierta». Esa simple oferta me hizo llorar. No porque la necesitara inmediatamente, sino porque alguien finalmente me estaba eligiendo. Los días siguientes pasé buscando apartamentos online, pero no con urgencia real. Algo en mí sabía que esto iba a resolverse de una manera que ninguno de ellos esperaba. Mientras tanto, observaba. Notaba cómo Germán trataba a mamá, cómo sus hijos la trataban. Notaba la jerarquía invisible de esta casa donde yo siempre estaría en el último lugar. Una noche,
Adriana tocó a mi puerta. Ella nunca hacía eso. Entró con expresión incómoda y se sentó en mi escritorio. ¿Necesitas algo?, pregunté sin levantar la vista de mi laptop. Solo quería decir que lo siento. Su voz era apenas un susurro. Por lo del viaje. Yo le dije a papá que debería invitarte, pero él dijo que no. Levanté la vista. Adriana me miraba con lo que parecía arrepentimiento genuino. ¿Y qué dijiste tú después de eso? Nada, admitió. Debí haber insistido, pero no quería arruinar el viaje. Entonces realmente no lo sientes, dije con suavidad. Sientes que te sientas incómoda ahora, que es diferente. Ella se mordió el labio. Tal vez tengas razón, pero igual. No está bien cómo te están tratando. Gracias por decirlo. Aunque hubiera sido mejor que lo dijeras cuando importaba. Adriana asintió y se fue. Esa conversación me dijo todo lo que necesitaba saber. Incluso los que sentían que algo estaba mal, no iban a hacer nada al respecto, porque hacer algo significaría arriesgar su propia comodidad. A la semana siguiente, durante el desayuno, Germán anunció que estaba planeando otro viaje. Esta vez solo un fin de semana largo para celebrar el cumpleaños de Tomás, que sería en 2 meses. Un resort en las montañas, actividades de aventura, toda la familia. Miré a mamá. Ella evitó mis ojos. Miré a Lucía. Ella me miró con tristeza. Suena divertido, dije levantándome de la mesa. Que lo disfruten. Germán parecía satisfecho. Mamá finalmente me miró, pero no dijo nada. Subí a mi habitación y cerré la puerta. Me senté en mi cama y respiré profundo. El plan que había estado formando en mi mente durante semanas finalmente tomó forma completa. Si querían que me fuera, me iría, pero no de la manera que ellos esperaban. Esa tarde hice una llamada importante. Luego otra. Y otra. Cada llamada era una pieza del rompecabezas que estaba armando. Cuando terminé, me recosté en mi cama y sonreí. En 2 semanas, todo iba a cambiar. La tensión en la casa seguía creciendo. Mamá intentaba hablar conmigo ocasionalmente, pero nuestras conversaciones eran superficiales y forzadas. Germán me trataba como si ya me hubiera ido. Sus hijos oscilaban entre la incomodidad y la indiferencia. Solo Lucía mantenía alguna conexión real conmigo. Una noche la encontré llorando en la cocina. Eran casi las 2 de la mañana. Me senté a su lado sin decir nada, solo esperando. Finalmente habló. Escuché a papá y tu mamá hablando. Sobre ti. Papá dijo que eres un mal ejemplo para mí porque eres demasiado independiente y que es bueno que te vayas antes de que me des ideas. Sentí rabia ardiendo en mi pecho, pero mantuve mi voz calmada. ¿Y qué piensas tú? Lucía me miró con lágrimas en los ojos. Pienso que quiero ser como tú cuando sea mayor. Quiero poder irme a Costa Rica sola. Quiero no necesitar la aprobación de nadie para ser feliz. Pero papá nunca me dejaría. Le apreté la mano. Lucía, tienes 16 años. En 2 años serás mayor de edad y entonces podrás elegir. Ella asintió, secándose las lágrimas. ¿Me extrañarás cuando te vayas? Sí, respondí honestamente. Eres la única aquí que ha sido genuina conmigo. Lucía me abrazó. Fue breve pero sincero. Luego subió a su habitación, dejándome sola en la cocina con mis pensamientos. Los días pasaban lentos pero seguros. Seguí mi rutina normal, trabajando, comiendo, durmiendo. Pero en el fondo, cada día me acercaba más a mi fecha límite autoimpuesta, el día en que todo cambiaría. Finalmente, 2 semanas después de la conversación en el desayuno sobre el viaje de cumpleaños de Tomás, llegó el momento. Era un sábado por la mañana. Todos estaban en casa. El clima era perfecto. Soleado pero no demasiado caliente. Bajé a desayunar más temprano de lo usual. Preparé café y me senté en la mesa esperando que los demás despertaran. Uno por uno fueron apareciendo. Primero Germán, luego mamá, seguidos por Adriana, Tomás y finalmente Lucía. Cuando todos estuvieron sentados, respiré profundo. Tengo un anuncio que hacer, dije con voz clara y calmada. Todos me miraron. Germán con irritación apenas disimulada. Mamá con preocupación. Los demás con curiosidad. He encontrado un lugar para vivir. Continué. Me mudaré el próximo fin de semana. Mamá abrió la boca para hablar, pero levanté mi mano. Y antes de que digas algo, necesito que sepas algunas cosas. Necesito que todos sepan. Saqué una carpeta que había preparado. La abrí y comencé a leer. En los últimos 5 años que he vivido aquí, he contribuido con exactamente $47,200 a esta casa. Eso incluye mi parte de la renta, aunque nunca firmé ningún contrato. Incluye servicios que pagué cuando ustedes tenían dificultades. Incluye muebles, reparaciones, comida y todo lo demás. Germán me interrumpió. ¿A dónde quieres llegar con esto? Quiero llegar a que cuando me vaya, me llevaré todo lo que compré. Los vi palidecer. Mamá finalmente encontró su voz. Renata, no seas ridícula. No puedes llevarte la mitad de los muebles de esta casa. Tengo recibos de todo.
respondí sacando otro folder. Esta mesa donde estamos sentados, yo la compré. El sofá de la sala, yo lo compré. La televisión, yo la compré. El microondas, la cafetera, 3 de las 4 camas, la lavadora, la secadora, el refrigerador. Todo tiene mi nombre en los recibos. El silencio era absoluto. Adriana miraba a su padre. Tomás había dejado de comer. Lucía me observaba con los ojos muy abiertos. «No puedes hacer eso», dijo Germán finalmente. «Esas cosas fueron regalos para la familia». ¿Regalos?, repetí con una risa amarga. ¿Como el regalo de ser incluida en las vacaciones familiares? ¿Como el regalo de ser tratada como parte de esta familia en lugar de como una inquilina no deseada? Mamá comenzó a llorar. «Renata, por favor, no hagas esto. Yo no estoy haciendo nada, mamá. Ustedes hicieron esto. Cada vez que me excluyeron, cada vez que me hicieron sentir que no pertenecía aquí, cada vez que elegiste a Germán y su familia sobre tu propia hija». Me puse de pie. «Tengo una semana para empacar. Los camiones de mudanza llegarán el sábado por la mañana. Cualquier cosa que tenga mi nombre en el recibo se va conmigo. Lo demás es suyo». Salí de la cocina dejándolos en shock completo. Detrás de mí escuchaba voces elevándose, acusaciones volando, pero no me detuve. Subí a mi habitación, cerré la puerta y finalmente dejé salir el aliento que había estado conteniendo. Mi teléfono vibró. Era Elena. «¿Lo hiciste?», le respondí. «Acabo de dejar caer la bomba». Su respuesta fue inmediata. «Orgullosa de ti, guerrera». Me senté en mi cama y miré alrededor de mi habitación. En una semana, todo esto sería parte de mi pasado. Y por primera vez en años, ese pensamiento no me asustaba, me emocionaba. La semana siguiente fue un caos controlado. Germán intentó amenazarme con acciones legales hasta que mi tía Beatriz, quien resultó ser abogada especializada en derecho familiar, le envió una carta explicando exactamente por qué él no tenía ninguna base legal para retener mis pertenencias. Mamá alternaba entre intentar razonar conmigo y evitarme completamente. Adriana y Tomás me miraban como si fuera una extraña peligrosa. Solo Lucía me ayudaba en silencio. Aparecía en mi habitación con cajas vacías que había conseguido del supermercado. No hablábamos mucho, pero su presencia decía todo. Una tarde, mientras yo empacaba libros, se sentó en el suelo junto a mí. «¿A dónde vas a ir?», preguntó con voz suave. «Tía Beatriz me ofreció quedarme con ella mientras encuentro algo permanente. Tiene un apartamento con una habitación extra». Lucía asintió. «Ella nunca vino a las cenas familiares después de que peleara con tu mamá, porque Germán no quería que viniera», corregí. «Él decidió que mamá tenía que elegir entre su hermana y él. Mamá eligió. Eso es horrible. Sí, lo es. Pero al menos tía Beatriz no finge ser algo que no es». Trabajé sistemáticamente durante esos días. Cada mañana revisaba mi lista, verificaba recibos, marcaba artículos. La magnitud de mis contribuciones a esa casa se volvía más clara con cada caja empacada. No era solo dinero, era tiempo, esfuerzo, cuidado, años de intentar ganarme un lugar en una familia que nunca me quiso realmente. El miércoles por la noche, mamá finalmente vino a mi habitación. Se veía agotada, con ojeras profundas y el cabello sin arreglar. Se sentó en mi cama mientras yo doblaba ropa. «¿Realmente vas a hacer esto?», preguntó. «¿Vas a destruir esta familia por orgullo?». Levanté la vista, sintiendo esa familiar mezcla de dolor y frustración. «Yo no estoy destruyendo nada, mamá. Esta familia se destruyó sola cuando decidieron que yo no era parte de ella». «Exageras. Germán solo quería tiempo con sus hijos. ¿Y tú? ¿Tú también solo querías tiempo sin tu hija? Porque yo recuerdo perfectamente cómo te emocionaste con ese viaje. Como nunca, ni una sola vez, sugeriste que yo debería ir». Mamá se limpió los ojos. «Pensé que estarías bien. Eres tan independiente, tan fuerte». «Independiente porque tuve que serlo», respondí. «Fuerte porque no tuve opción. Pero eso no significa que no necesitara una madre». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotras. Mamá abrió la boca varias veces sin emitir sonido. Finalmente se puso de pie. «No sé cómo arreglar esto», dijo con voz quebrada. «Yo tampoco», admití. «Pero sé que no puedo seguir viviendo aquí fingiendo que todo está bien cuando claramente no lo está». Ella se fue sin decir más. Esa fue la última conversación real que tuvimos antes de la mudanza. El jueves, mientras empacaba en la cocina, encontré a Adriana preparándose un té. Ella me observó en silencio por varios minutos antes de hablar. «¿Qué vamos a hacer sin el microondas?», preguntó. Sonaba casi infantil. «Comprar uno nuevo, supongo. O aprender a usar la estufa». Ella hizo una mueca. «Papá está furioso. Dice que le costará miles reemplazar todo. Quizás debió pensarlo antes de pedirme que me fuera». Adriana se mordió el labio. «¿Sabes? Nunca pensé que realmente lo harías. Pensé que solo estabas haciendo un berrinche». «No es un berrinche, Adriana. Es autorrespeto. Algo que ojalá tú también encuentres algún día». Ella frunció el ceño. «¿Qué se supone que significa eso?». «Significa que vi cómo tu padre te habla. Cómo controla cada aspecto de tu vida. Tienes 23 años y todavía le pides permiso para salir con tus amigas. ¿Eso no te molesta? Mi papá solo quiere protegerme. O controlarte. Hay una diferencia, Adriana. Una grande». Ella dejó su té y salió de la cocina sin responder, pero vi algo en sus ojos.
Una chispa de duda, de reconocimiento. Tal vez mis palabras habían plantado una semilla. El viernes era el último día completo en la casa. Pasé horas verificando que todo estuviera etiquetado correctamente para los camiones de mudanza. Tía Beatriz vino a ayudarme a organizar los documentos finales. Cuando Germán la vio, su rostro se puso rojo de rabia. «No tienes derecho a estar aquí», le espetó. Beatriz le sonrió con esa calma que solo años de experiencia legal pueden dar. «Estoy aquí apoyando a mi sobrina, a menos que quieras añadir acoso a la lista de cosas que tu abogado tendrá que explicar». Germán cerró la boca y se fue dando pisotones. Beatriz me guiñó un ojo. «Tu mamá siempre tuvo pésimo gusto para los hombres». Esa noche, la casa estaba extrañamente silenciosa. Todos evitaban la sala, que ahora era solo un espacio vacío con marcas en el piso donde solían estar los muebles. Cené sola en mi habitación, sentada en el suelo porque mi cama ya estaba desmontada y empacada. Alguien tocó suavemente a mi puerta. Era Lucía. Traía 2 platos de pasta. «Pensé que tendrías hambre», dijo sentándose junto a mí. Comimos en silencio por un rato. «Te voy a extrañar mucho», dijo finalmente. «Eres la única persona en esta casa que me trata como si tuviera cerebro». «Tú tienes más que cerebro, Lucía. Tienes corazón. No dejes que nadie te haga olvidarlo». Ella apoyó su cabeza en mi hombro. «¿Puedo visitarte?» «Siempre que quieras». Tía Beatriz vive a solo 30 minutos de aquí. Lucía asintió. «Papá va a prohibírmelo». «Entonces esperarás 2 años hasta que seas mayor de edad, y luego harás lo que quieras». Ella sonrió tristemente. 2 años parecen una eternidad, lo sé, pero pasan más rápido de lo que crees. Esa noche, después de que Lucía se fue, me quedé despierta mirando el techo de mi habitación vacía. Mañana sería el último día, el día en que finalmente cerraría este capítulo de mi vida. El sábado amaneció nublado. Los camiones de mudanza llegaron exactamente a las 8 de la mañana. 4 hombres eficientes comenzaron a cargar cajas siguiendo mi lista meticulosamente organizada. Mamá se quedó en su habitación. Germán se paró en el jardín con los brazos cruzados, observando con furia impotente. Adriana y Tomás miraban desde la ventana de arriba. Solo Lucía salió. Me ayudó a llevar las últimas cajas pequeñas, las que contenían cosas frágiles que yo quería manejar personalmente. Cuando todo estuvo cargado, los camioneros me dijeron que nos veríamos en la dirección de tía Beatriz en 1 hora. Me quedé parada en la entrada de la casa por última vez. Lucía estaba junto a mí, llorando silenciosamente. La abracé fuerte. «Mantente fuerte», le susurré. «Y recuerda, siempre tienes un lugar conmigo». Ella asintió contra mi hombro. «Te amo, Renata. Yo también te amo». Me separé de ella y caminé hacia mi auto sin mirar atrás. No podía. Si miraba atrás, si veía a mamá finalmente salir de su habitación, si veía la casa que había ayudado a construir ahora medio vacía, podría quebrarme. Y ya había llorado suficiente por esta familia. Conduje hacia la casa de tía Beatriz con las ventanas abajo, dejando que el aire fresco me despejara la mente. Mi teléfono sonaba constantemente. Mensajes de mamá. Llamadas de Germán. Los ignoré todos excepto uno de Lucía que decía simplemente «vuela alto». Le respondí con un emoji de pájaro y seguí conduciendo. La casa de tía Beatriz era un apartamento acogedor en un edificio antiguo pero bien mantenido. Ella me recibió con los brazos abiertos y café recién hecho. Los camiones llegaron poco después y comenzamos el proceso de descargar. Mientras organizaba mis cosas en la habitación que sería mía temporalmente, sentí algo extraño. No era tristeza ni arrepentimiento, era alivio, como si hubiera estado cargando un peso durante años y finalmente lo hubiera soltado. Esa noche, Beatriz y yo cenamos pizza sentadas en el piso de su sala, rodeadas de cajas. «¿Cómo te sientes?», preguntó. «Libre», respondí. Y era verdad. «Tu mamá me llamó llorando», dijo Beatriz tomando un sorbo de vino. «Dice que eres cruel, que estás destruyendo su matrimonio». «¿Y qué le dijiste?» «Que ella destruyó su relación contigo mucho antes de que tú reaccionaras. Que las consecuencias de sus acciones no son crueldad de tu parte». Sentí lágrimas quemando mis ojos. «Gracias por entenderlo». Beatriz me tomó la mano. «Yo cometí el error de permitir que hombres controlaran mi vida durante años. Vi a tu mamá hacer lo mismo con tu papá. Luego con Germán. No voy a permitir que tú caigas en ese patrón». Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses, sin el peso de fingir, sin la tensión de caminar en cáscaras de huevo, solo paz. Los días siguientes fueron un torbellino de ajustes. Establecí una rutina nueva en casa de Beatriz. Trabajaba desde la pequeña habitación que ahora era mi oficina temporal. Cocinábamos juntas por las noches. Conversábamos sobre todo y nada. Una semana después de la mudanza,
Recibí un mensaje de Adriana. Era largo y torpe, lleno de disculpas y justificaciones. Básicamente decía que se había dado cuenta de cosas sobre su padre que nunca había querido ver, que estaba pensando en mudarse también, que necesitaba consejo. Le respondí honestamente. Le dije que solo ella podía decidir qué hacer con su vida, que mudarse o quedarse era su elección, pero que eligiera por las razones correctas, no por miedo o por complacer a otros. Ella me agradeció y no volvimos a hablar por varios días. Mamá continuaba llamando. Dejaba mensajes de voz que yo escuchaba pero no respondía. En algunos lloraba, en otros me acusaba, en otros intentaba manipularme con culpa. Beatriz me aconsejó que estableciera límites claros. Finalmente, 2 semanas después de mudarme, acepté encontrarme con mamá en un café neutral. Ella llegó con los ojos hinchados y ropa arrugada. Se veía como si no hubiera dormido en días. Renata, comenzó, pero levanté mi mano. Voy a hablar primero, dije, y tú vas a escuchar. Ella cerró la boca y asintió. Durante 5 años intenté ser parte de tu nueva familia. Pagué mi parte y más. Respeté a Germán aunque no estuviera de acuerdo con muchas de sus decisiones. Fui amable con sus hijos aunque ellos nunca lo fueron conmigo. Hice todo lo que pude para hacerte feliz. Mamá comenzó a llorar. Lo sé, pero nunca fue suficiente. Porque en tu mente ya habías elegido. Elegiste a Germán. Elegiste la familia perfecta que él representaba. Y yo no encajaba en esa imagen. Eso no es cierto, ¿no? Entonces dime por qué nunca me defendiste. ¿Por qué nunca le dijiste a Germán que estaba mal excluirme? ¿Por qué permitiste que me hiciera sentir como una intrusa en mi propia casa? Mamá sollozaba abiertamente ahora. No sabía cómo manejar la situación. Germán puede ser muy insistente y yo solo quería paz. Quisiste paz a mi costa. Dije con voz tranquila pero firme, y ese fue tu error. Puedes perdonarme algún día. Miré a mi madre, esta mujer que me había dado la vida pero que había olvidado nutrirla. Tal vez algún día, respondí, pero primero necesitas admitir realmente lo que hiciste, no solo a mí, sino a ti misma. Mamá se limpió los ojos. ¿Qué quieres que haga? Quiero que encuentres tu propia voz, que dejes de permitir que los hombres en tu vida definan quién eres, que recuerdes que antes de ser la esposa de Germán, eres mi madre. Ella asintió lentamente. No sé si puedo. Entonces no podemos tener una relación real, dije levantándome. Cuando estés lista para trabajar en ti misma, para realmente cambiar, estaré aquí. Pero no voy a seguir permitiendo que me lastimes porque es más fácil que enfrentar tus propios problemas. Salí del café dejándola llorando. Dolió. Dios, dolió tanto. Pero era necesario. Esa noche Beatriz me abrazó mientras yo finalmente dejaba salir todas las lágrimas que había estado conteniendo. Lloré por la madre que necesitaba pero que nunca tuve. Lloré por los años perdidos. Lloré por la familia que pensé que tendría pero que nunca fue real. Y cuando terminé de llorar, me sentí más ligera. Un mes después de mudarme, encontré mi propio apartamento. Era pequeño pero completamente mío. Un solo dormitorio en un edificio tranquilo con buena luz natural. Beatriz me ayudó a mudarme nuevamente, esta vez con una sonrisa en lugar de lágrimas. Lucía me visitó el primer fin de semana. Llegó en autobús, habiendo mentido a su padre sobre ir a casa de una amiga. Pasamos el día organizando mi nuevo espacio, cocinando y hablando sobre su futuro. Solo 2 años más, le recordé. Y entonces serás libre. Ella sonrió. Estoy contando los días. Poco a poco, mi vida tomó una nueva forma, una mejor. Tomé más proyectos freelance, construí mi portafolio, incluso empecé a pensar en comenzar mi propia agencia algún día. Hice nuevos amigos, salí con algunas personas, nada serio, pero tampoco estaba buscando eso. Estaba buscándome a mí misma. Y lentamente, día a día, la estaba encontrando. 3 meses después de mudarme a mi propio apartamento, recibí una llamada inesperada. Era Tomás, el hijo del medio de Germán. Nunca me había llamado antes. Su voz sonaba tensa, casi desesperada. Renata, necesito hablar contigo. Es importante. Estaba en mi oficina en casa, editando un proyecto para un cliente. ¿Sobre qué? Sobre papá y sobre mamá. Sobre todo este desastre. Por favor, ¿podemos encontrarnos? Algo en su tono me hizo aceptar. Nos encontramos en un parque cerca de mi apartamento 2 días después. Tomás llegó con ojeras profundas y ropa arrugada. Se veía como si hubiera envejecido años en pocos meses. Se sentó en la banca junto a mí sin saludos. Todo se está desmoronando, dijo directamente. Papá y tu mamá pelean constantemente. Adriana se mudó hace un mes y papá no le habla. Lucía está contando los días para irse y yo estoy atrapado en medio de todo esto. Lo miré con curiosidad mezclada con cautela. ¿Y me llamas a mí por qué? Porque tú fuiste la primera en tener el valor de irte. Y porque creo que tenías razón sobre papá. Esa última frase me sorprendió. Tomás siempre había sido el más leal a Germán, el que defendía cada decisión de su padre sin cuestionamiento. ¿Qué pasó? Tomás respiró profundo. Después de que te fuiste, papá se volvió peor, más controlador, más exigente.
Comenzó a criticar todo lo que hacíamos, la forma en que Adriana se vestía, mi elección de carrera universitaria, los amigos de Lucía, todo. Continué escuchando en silencio. Una noche, continuó Tomás, lo escuché hablando con tu mamá. Le dijo que la casa se sentía vacía sin todos los muebles que tú te llevaste, que se veía pobre, que la gente iba a pensar que él no podía proveer para su familia. Así que todo se trataba de imagen, dije con amargura, como siempre. Pero hay más. Tomás me miró directamente. Tu mamá le respondió. Le dijo que tal vez si hubiera tratado a su hija con respeto, todavía estarías ahí. Papá se puso furioso. Dijo que tú nunca fuiste realmente parte de la familia, que solo eras la hija de ella, no su problema. Las palabras me golpearon como puños físicos. Siempre lo había sabido, pero escucharlo confirmado así dolía de todas formas. Tu mamá le dijo que si tú no eras parte de la familia, entonces ella tampoco lo era, que estaba cansada de elegir entre ustedes. Tomás hizo una pausa. Papá le dijo que entonces ella sabía dónde estaba la puerta. ¿Se están divorciando? Pregunté. No oficialmente, pero duermen en habitaciones separadas. Apenas se hablan excepto para pelear, y toda la casa se siente como una zona de guerra. Sentí una mezcla extraña de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque Germán estaba finalmente enfrentando consecuencias. Tristeza porque mamá estaba sufriendo, aunque fuera por sus propias decisiones. ¿Por qué me cuentas todo esto? Pregunté a Tomás. Porque necesito que sepas que lo siento. Me apoyó la cabeza en las manos. Yo fui horrible contigo. Te traté como si fueras invisible. Respaldé a papá cuando él te excluyó, y ahora veo que todo lo que hizo contigo lo está haciendo con nosotros. El arrepentimiento en su voz sonaba genuino. Le puse una mano en el hombro. ¿Qué vas a hacer al respecto? Me voy a mudar también. Ya encontré un apartamento con un amigo. Pero antes de irme quería disculparme. No espero que me perdones. Solo necesitaba decirlo. Nos quedamos sentados en silencio por varios minutos. Finalmente hablé. Tomás, el perdón no es algo que pueda darte ahora mismo. Necesito tiempo, pero aprecio que hayas venido. Él asintió. Es más de lo que merezco. Antes de que se fuera, le pregunté algo que había estado en mi mente. ¿Adriana está bien? Tomás sonrió tristemente. Está mejor que todos nosotros. Consiguió un trabajo, comparte un apartamento con 2 amigas. Está en terapia. Dice que por primera vez en su vida se siente libre. Me alegro por ella. Ella quiere hablarte, pero tiene miedo de que la rechaces. Dile que me llame. Respondí. Estoy dispuesta a escuchar. Tomás se fue poco después. Me quedé en el parque pensando en todo lo que había dicho. La familia que Germán había trabajado tan duro para controlar se estaba desmoronando. Y aunque parte de mí sentía satisfacción, otra parte solo sentía tristeza por todo el tiempo perdido. Esa noche, Adriana me llamó. Hablamos durante 2 horas. Ella me contó sobre su terapia, sobre cómo estaba aprendiendo a establecer límites, sobre cómo se dio cuenta de que había pasado 23 años buscando la aprobación de un padre que nunca estaría satisfecho. Tú me inspiraste, dijo, ver cómo te fuiste con la cabeza en alto, cómo no permitiste que te hicieran sentir pequeña. Necesitaba ese ejemplo. Me alegro de que hayas encontrado tu camino, respondí honestamente. ¿Crees que algún día podamos ser algo parecido a amigas? Preguntó con vacilación. Tal vez, dije, pero va a tomar tiempo. Y trabajo real de tu parte. Lo sé, y estoy dispuesta a hacerlo. Esa conversación fue el comienzo de algo nuevo. No íbamos a ser mejores amigas de la noche a la mañana, pero al menos había un inicio. Un mes después, Lucía apareció en mi puerta un martes por la tarde. Llevaba una mochila y los ojos rojos de llorar. Papá y yo tuvimos una pelea terrible, dijo. ¿Puedo quedarme aquí esta noche? La dejé entrar y preparé té mientras ella me contaba la historia. Germán había descubierto que ella me visitaba regularmente. Le había prohibido verme de nuevo, llamándome una mala influencia. Lucía le había respondido que cuando cumpliera 18 en unos meses, él no podría controlar a quien veía. Germán había explotado. Le había gritado que mientras viviera bajo su techo, seguiría sus reglas. Lucía le había respondido que entonces encontraría otro techo. Y aquí estaba. Llamé a mamá. Ella respondió después del tercer timbre. Lucía está conmigo. Dije antes de que pudiera hablar. Está bien, solo necesitaba espacio. Escuché a mamá suspirar con alivio. Gracias por decirme. Germán está furioso. Germán necesita aprender que no puede controlar a todo el mundo. Respondí. Lucía se va a quedar aquí esta noche. Mañana pueden hablar. Renata, comenzó mamá, pero la interrumpí. No voy a discutir esto. Lucía está casi por ser adulta. Necesita espacio para descubrir quién es sin la sombra de Germán, dictando cada movimiento. Mamá se quedó callada por un momento. Tienes razón, dijo finalmente. Lo sé. Solo no sé cómo arreglarlo. Empieza por defenderla, sugerí. Empieza por recordar que ser madre significa proteger a tu hija. No permitir que alguien más la controle. Lo intentaré. Esa noche, Lucía y yo vimos películas y comimos helado. No hablamos sobre Germán, ni sobre la situación familiar. Solo disfrutamos estar juntas. Antes de dormir, ella me abrazó fuerte. Gracias por ser el adulto que necesitaba en mi vida cuando nadie más lo era. Sus palabras me hicieron llorar. Siempre estaré aquí para ti,
le prometí. Al día siguiente, mamá vino a recoger a Lucía. Entraron juntas a un café para hablar a solas. 2 horas después, mamá me llamó. Hablé con Lucía, dijo, y hablé con Germán. Le dije que o cambia su actitud o me voy. Me quedé sin aliento. ¿En serio? En serio. Perdí a una hija por permitir que un hombre dictara mi vida. No voy a perder a otra. Fue un momento pequeño, pero significativo. Mamá finalmente estaba encontrando su voz. Los siguientes meses trajeron más cambios. Tomás se mudó y comenzó a construir su propia vida. Adriana prosperaba en su independencia. Lucía contaba los días para su cumpleaños número 18. Y mamá, lentamente, comenzaba a establecer límites con Germán. Yo continué construyendo mi vida. Mi negocio freelance creció hasta el punto en que consideraba hacerlo oficial. Elena vino a visitarme desde Brasil y pasamos una semana explorando la ciudad como turistas. Salí con alguien que conocí en una cafetería. No funcionó a largo plazo, pero fue saludable y respetuoso, que era más de lo que podía decir sobre muchas relaciones pasadas. 6 meses después de mi mudanza, recibí una invitación inesperada. Era de Germán. Una carta escrita a mano pidiéndome que nos encontráramos para hablar. Dudé por días sin responder. Finalmente, la curiosidad ganó. Nos encontramos en el mismo parque donde había hablado con Tomás. Germán se veía diferente, más delgado, con más canas, menos seguro de sí mismo. Se sentó frente a mí sin el aire de superioridad que siempre había tenido. Gracias por venir, dijo con voz cansada. Estoy aquí, respondí. Habla. Él respiró profundo. He estado en terapia. El terapeuta me hizo ver cosas que no quería admitir, sobre cómo trato a las personas, sobre mi necesidad de control, sobre cómo perdí a mi familia por no poder soltar. Continué escuchando sin interrumpir. Tomás no me habla. Adriana solo responde mensajes de texto cortos. Lucía cuenta los días para irse. Y tu mamá está a punto de dejarme. Todo porque no pude ver que estaba siendo un tirano. ¿Y qué esperas de mí?, pregunté. Nada, respondió sorprendiéndome. No espero perdón. No espero que las cosas vuelvan a ser como eran. Solo quería que supieras que tenías razón. Sobre todo, fue surreal escuchar a Germán, este hombre que había sido tan seguro de su autoridad, admitir que estaba equivocado. ¿Qué vas a hacer al respecto?, pregunté. Trabajo real. Terapia continua. Intentar enmendar las cosas con mis hijos. Dejar de intentar controlar a tu mamá. Y si ella decide irse de todas formas, respetar su decisión. Asentí lentamente. Eso es un comienzo. Sé que te debo más que una disculpa. Pero es todo lo que tengo ahora. Nos quedamos sentados en silencio por un momento. Finalmente hablé. Germán, aprecio que hayas venido, pero necesitas entender que el daño que causaste no se arregla con una conversación. Va a tomar años de acciones consistentes, y puede que nunca tengamos una relación real. Lo entiendo, dijo. Solo quería que supieras que lo lamento. Verdaderamente. Se fue poco después. Me quedé en el parque procesando la conversación. No perdonaba a Germán. Todavía no. Tal vez nunca. Pero al menos él estaba enfrentando las consecuencias de sus acciones. Y eso era algo. Esa noche llamé a Beatriz y le conté sobre el encuentro. Ella escuchó pacientemente antes de hablar. El cambio real toma tiempo, dijo. No confíes solo en palabras. Observa sus acciones en los próximos meses, años. Si es genuino, lo verás. Tenía razón, como siempre. 2 meses después, en el cumpleaños número 18 de Lucía, toda la familia fragmentada se reunió en un restaurante. Fue idea de Lucía. Y aunque fue incómodo, todos aparecimos. Mamá y Germán se sentaron en extremos opuestos de la mesa. Tomás y Adriana estaban juntos. Yo me senté junto a Lucía, quien brillaba con la libertad recién encontrada de la mayoría de edad. Durante la cena, mamá se puso de pie y pidió atención. Quiero decir algo, comenzó con voz temblorosa. He cometido muchos errores como madre. Permití que el miedo y la necesidad de ser amada me hicieran tomar decisiones que lastimaron a las personas que más amo. Miró directamente hacia mí, especialmente a ti, Renata. Te fallé cuando más me necesitabas. Elegí la comodidad sobre la valentía, y lo lamento más de lo que las palabras pueden expresar. Lágrimas corrían por sus mejillas. No espero perdón instantáneo. Solo quiero que sepas que estoy trabajando para ser mejor, para ser la madre que merecías todo este tiempo. Sentí lágrimas quemando mis propios ojos. Mamá se sentó y la mesa quedó en silencio. Finalmente me puse de pie. Gracias por decir eso, dije. Significa más de lo que sabes. Y aunque necesito tiempo, quiero que sepas que estoy dispuesta a intentarlo. A reconstruir lo que se rompió. Nos abrazamos por primera vez en meses. Fue torpe y lleno de lágrimas, pero fue real. Esa noche marcó un punto de inflexión. No arregló todo mágicamente, pero fue un comienzo. El año siguiente trajo transformaciones que nadie había anticipado. Mamá finalmente dejó a Germán 6 meses después del cumpleaños de Lucía. No fue dramático ni lleno de peleas legales.
Fue una separación tranquila de dos personas que finalmente admitieron que no funcionaban juntas. Germán aceptó términos justos en el divorcio, algo que su terapeuta le había aconsejado como parte de su proceso de cambio. Mamá se mudó a un pequeño apartamento cerca del mío. No vivíamos juntas. Eso habría sido demasiado pronto, pero estábamos construyendo una nueva relación. Una basada en honestidad en lugar de obligación. Tomaba tiempo. Había días difíciles donde viejos patrones intentaban resurgir, pero ambas estábamos comprometidas con el trabajo. Una tarde, mientras tomábamos café en su apartamento, mamá me mostró algo. Era un diario que había comenzado en terapia. Mi terapeuta me hizo escribir sobre todos los momentos en que elegí complacer a un hombre sobre mi propio bienestar o el de mi hija, dijo con voz temblorosa. El diario tiene 200 páginas, Renata. 200. La miré con una mezcla de compasión y dolor. Mamá continuó. Tu padre era bueno, pero incluso con él, yo perdía mi voz. Luego con Germán, fue peor. Construí mi vida entera alrededor de lo que él quería, y te perdí en el proceso. No me perdiste completamente, dije tomando su mano. Estoy aquí, estamos trabajando en esto. Ella lloró, lágrimas de alivio mezcladas con arrepentimiento. No merezco tu paciencia. Tal vez no, admití honestamente, pero te la estoy dando de todas formas, porque a pesar de todo, sigues siendo mi madre, y quiero creer que las personas pueden cambiar. Mamá apretó mi mano. No voy a decepcionarte otra vez. Ese fue el comienzo de nuestra verdadera sanación. Mientras tanto, Germán continuó su propio viaje. Mantenía sesiones regulares de terapia. Comenzó a reconstruir relaciones con sus hijos, no como el patriarca autoritario que había sido, sino como un padre imperfecto intentando hacer mejor las cosas. Tomás eventualmente aceptó tomar café con él ocasionalmente. Adriana estableció límites claros, pero mantenía contacto mínimo. Lucía era la más cautelosa. Un día, Germán me envió un mensaje. No pedía reunirnos, solo decía: sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero si alguna vez necesitas referencias para clientes, he estado diciendo a todos que conozco sobre tu talento como diseñadora. Es lo mínimo que puedo hacer. Fue un gesto pequeño pero significativo. No arreglaba el pasado, pero mostraba esfuerzo genuino. Mi negocio freelance finalmente se convirtió en una agencia oficial. Moura Designs abrió sus puertas con 3 clientes establecidos y planes de expansión. Contraté a 2 diseñadores junior y renté un pequeño espacio de oficina. Elena vino desde Brasil para la inauguración, trayendo una planta gigante y una botella de champán. Mira lo que construiste, dijo brindando conmigo. Todo desde cero, sin depender de nadie. Tuve ayuda, dije señalando a Beatriz, que conversaba con algunos clientes, y a ti, que me recordaste quién era cuando lo había olvidado. Elena sonrió. Ese es el punto. Encontraste tu tribu, tu familia elegida. Tenía razón. Mi familia ahora incluía a Beatriz, a Elena, a algunos amigos cercanos que había conocido en el último año. Incluía a Lucía, quien ahora estudiaba en la universidad y venía a cenar cada semana. Incluía a mamá, con quien las cosas mejoraban lentamente. Incluía a Adriana, quien se había convertido en una especie de amiga después de meses de reconstrucción de confianza. 6 meses después de abrir la agencia, recibí una llamada que lo cambiaría todo. Era de una empresa grande buscando rediseñar completamente su imagen corporativa. El proyecto valdría más dinero del que había ganado en un año entero de freelance. Durante la presentación de propuesta, descubrí algo interesante. La persona a cargo de seleccionar la agencia era la esposa de un antiguo colega de Germán. Ella había escuchado sobre mi trabajo a través de las referencias que Germán había estado dando. Después de ganar el contrato, le envié un mensaje a Germán. Gracias por las referencias. Acabo de conseguir el proyecto más grande de mi carrera. Su respuesta fue simple: te lo ganaste tú sola. Yo solo dije la verdad sobre tu talento. Fue un momento extraño. No habíamos arreglado nuestra relación. Probablemente nunca tendríamos una cercana. Pero había respeto mutuo, algo que nunca había existido antes. El proyecto grande me mantuvo ocupada durante meses. Contraté a 2 diseñadores más. La agencia crecía rápido, casi demasiado rápido. Había noches donde trabajaba hasta el amanecer, pero a diferencia de antes, cuando trabajaba para escapar del dolor familiar, ahora trabajaba construyendo algo que era completamente mío. Una noche, exhausta después de una presentación particularmente difícil, recibí una llamada de Lucía. Estaba llorando. ¿Qué pasó?, pregunté inmediatamente preocupada. Nada malo, sollozó. Es solo que acabo de darme cuenta de algo. Tú salvaste mi vida, Renata. ¿Qué quieres decir? Si no te hubiera visto irte, si no te hubiera visto construir tu propia vida a pesar de todo, yo estaría atrapada todavía. Atrapada en ese patrón de buscar aprobación, de tener miedo de decepcionar a papá. Pero te vi hacerlo y pensé, si ella puede, yo también. Lágrimas corrían por mi rostro. Lucía, tú te salvaste a ti misma. Yo solo te mostré que era posible. Fue suficiente. Fuiste suficiente. Esa conversación me recordó por qué todo el dolor,
todas las noches llorando, toda la incertidumbre, había valido la pena. No solo por mí, sino por Lucía, por Adriana, incluso por Tomás, por mostrarles que había otra manera de vivir. 2 años después de dejar la casa de Germán, organicé una cena en mi apartamento. Invité a mamá, a Lucía, a Adriana, a Beatriz y a Elena, quien estaba visitando otra vez. No invité a Germán o a Tomás. Esto era para las mujeres que habían navegado este viaje juntas. Durante la cena, compartimos historias. Adriana habló sobre su ascenso en el trabajo, Lucía sobre su nuevo novio que la trataba con respeto, mamá sobre su nuevo trabajo en una librería, algo que siempre había querido hacer, pero que Germán había dicho que era pérdida de tiempo. Beatriz sobre un caso legal particularmente satisfactorio. Elena sobre sus fotos que serían exhibidas en una galería. Y yo compartí sobre la agencia, sobre los sueños futuros, sobre la vida que había construido desde las cenizas de la familia que se desmoronó. Quiero brindar, dijo mamá poniéndose de pie, por mi hija, quien tuvo el valor que yo no tuve, quien me enseñó que nunca es demasiado tarde para encontrar tu propia voz. Levantamos nuestras copas, por la familia que elegimos, agregó Beatriz, y por el valor de reconstruir cuando todo se rompe. Esa noche, mientras limpiaba después de que todas se fueran, encontré un sobre en la mesa. Dentro había una carta de mamá. Querida Renata, decía, hay tantas cosas que quiero decirte, pero que las palabras nunca parecen suficientes. Quiero que sepas que cada día trabajo para ser mejor. No para ganar tu perdón, aunque lo anhelo, sino porque me mostraste lo que significa vivir con dignidad propia. Te amo más de lo que mis errores pasados podrían sugerir. Gracias por no rendirte conmigo. Mamá. Guardé la carta en un cajón especial donde guardaba cosas importantes. No era una reparación completa, pero era progreso real. La noche antes del aniversario de 3 años desde que me había mudado, me senté en mi balcón mirando la ciudad. Pensé en todo lo que había cambiado, en la chica que había sido, tan desesperada por pertenecer que había permitido ser tratada como menos, en la mujer que me había convertido, segura en mi propio valor. Mi teléfono vibró. Era un mensaje grupal de Lucía, Adriana y mamá. Habían creado un grupo llamado Mujeres Moura, tomando mi apellido como símbolo de nuestra nueva identidad compartida. El mensaje decía: 3 años desde el día que cambiaste todo. Gracias por mostrarnos el camino. Sonreí y respondí: gracias por estar dispuestas a caminarlo conmigo. Esa noche dormí en paz, completa, profunda paz. El tipo de paz que solo viene cuando finalmente dejas de buscar validación externa y la encuentras dentro de ti misma. El viaje no había sido fácil. Había habido lágrimas, confrontaciones, noches solitarias preguntándome si había hecho lo correcto. Pero mirando atrás, no cambiaría nada, porque ese viaje me había llevado exactamente a donde necesitaba estar. Los años siguientes trajeron una estabilidad que nunca había conocido. La agencia Moura Designs se expandió a 10 empleados. Abrimos una segunda oficina en otra ciudad. Mi nombre comenzó a aparecer en publicaciones de la industria como diseñadora emergente a seguir, pero el éxito profesional, aunque satisfactorio, no era lo más importante. Lo más importante era la familia que había reconstruido desde cero. Mamá y yo desarrollamos una tradición. Cada domingo desayunábamos juntas en un pequeño café cerca de su apartamento. Hablábamos de todo y nada. Ella me contaba sobre los libros que vendía en la librería, sobre los clientes regulares que se habían vuelto amigos. Yo le contaba sobre proyectos de trabajo, sobre mi vida personal que finalmente incluía una relación saludable con alguien que conocí en una conferencia de diseño. Se llama Dante, trabajaba como desarrollador web, era amable, paciente y, lo más importante, respetaba mi independencia. No intentaba cambiarme ni controlarme, solo quería conocerme. Un domingo, mamá me sorprendió con una pregunta. ¿Eres feliz, Renata? ¿Verdaderamente feliz? La miré. Esta mujer que había causado tanto dolor, pero que también estaba trabajando tan duro para cambiar. Sí, respondí honestamente. Por primera vez en mi vida, sí. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Me alegro. Mereces toda la felicidad del mundo. Tú también, mamá. Y estoy orgullosa de ti por finalmente buscarla. Lucía se graduó de la universidad con honores. Toda nuestra familia reconstruida asistió a la ceremonia. Mamá, Beatriz, yo, Adriana, incluso Tomás, quien había viajado desde otra ciudad. Germán también estaba ahí, sentado solo varias filas atrás, respetando el espacio que su familia necesitaba. Después de la ceremonia, Lucía nos reunió a todos. Quiero agradecerles, dijo con voz emocionada. Especialmente a ti, Renata. Hace 4 años, cuando vi cómo te fuiste de esa casa con la cabeza en alto, algo cambió en mí. Me di cuenta de que no tenía que aceptar ser tratada como menos, que podía elegir mi propio camino. Se limpió las lágrimas. Hoy me graduó con un título que elegí yo, no el que papá quería que estudiara. Voy a trabajar en algo que me apasiona, y voy a vivir mi vida en mis propios términos. Todo porque tú me mostraste que era posible. La abracé fuerte. Estoy tan orgullosa de ti. Esa noche nuestro grupo de Mujeres Moura celebró en un restaurante elegante. Mamá brindó por Lucía, Beatriz brindó por todas nosotras, Adriana brindó por segundas oportunidades, y yo brindé por el valor de reconstruir. Durante la cena,
Adriana anunció que había comenzado su propio negocio de consultoría. Tomás compartió que estaba comprometido con alguien que lo trataba como igual, no como subordinado. Incluso mamá tenía noticias. Había comenzado a escribir un libro sobre su experiencia, sobre cómo las mujeres pueden recuperar su voz después de años de silencio. Mirando alrededor de la mesa, me di cuenta de algo profundo. La exclusión de ese viaje hace 4 años, ese momento doloroso que había sentido como el fin del mundo, había sido realmente un comienzo, el catalizador que necesitábamos todos para despertar. 6 meses después, recibí una invitación formal. Era de Germán. Estaba organizando una reunión familiar pequeña y me pedía que asistiera. No como obligación, aclaraba la invitación, sino porque genuinamente valoraba mi presencia. Dudé. Beatriz me aconsejó ir si me sentía cómoda, pero que no tenía obligación. Mamá dijo que me apoyaría cualquiera que fuera mi decisión. Finalmente, decidí asistir, no por Germán, sino por Lucía y los demás. La reunión fue en el parque, neutral y abierto. Germán había organizado un picnic simple. Cuando llegué, Lucía corrió a abrazarme. Tomás me saludó con un abrazo torpe pero genuino. Adriana me presentó a su nueva pareja. Y Germán se acercó con cautela. Gracias por venir, dijo. Sé que no tenías que hacerlo. Vine por ellos. Respondí señalando a sus hijos. No por ti. Él asintió. Lo sé y lo respeto. Durante el picnic observé a Germán. Se veía diferente, más ligero, menos rígido. Interactuaba con sus hijos de manera diferente también. Escuchaba más, hablaba menos, preguntaba en lugar de dictar. No era perfecto. Viejos hábitos son difíciles de romper completamente, pero el esfuerzo era evidente. En un momento, mientras los demás jugaban frisbee, Germán se sentó junto a mí. Sé que nunca podremos tener una relación padre-hija, comenzó. Y no te estoy pidiendo eso. Solo quiero que sepas que mis hijos son mejores personas porque tú estuviste en sus vidas, porque les mostraste lo que significa defenderse a uno mismo. Miré hacia donde Lucía reía libremente, hacia donde Adriana brillaba con confianza. Ellos hicieron el trabajo, dije. Yo solo planté la semilla. Aún así, Germán hizo una pausa. Lamento el dolor que causé. Lamento no ser el hombre que debía haber sido. Lo sé, respondí. Y aprecio que lo digas. No hablamos más después de eso. No necesitábamos. Algunas cosas no requieren más palabras. Esa noche, Dante me recogió del parque. ¿Cómo estuvo?, preguntó mientras conducíamos. Sanador, respondí. Cerró un círculo que necesitaba cerrarse. Me tomó la mano. Estoy orgulloso de ti. Esas palabras simples significaban todo, porque venían de alguien que me había visto en mis mejores y peores momentos y elegía quedarse de todas formas. Un año después propuse algo a mamá. Quiero que coescribamos un capítulo para tu libro, le dije, desde mi perspectiva como la hija, sobre cómo la sanación requiere trabajo de ambos lados. Mamá lloró y aceptó. Pasamos meses trabajando en ese capítulo. Fue doloroso revisitar esos momentos, pero también catártico. El libro finalmente se publicó 2 años después, titulado Encontrando mi voz, una madre y su hija reconstruyen. El lanzamiento fue emotivo. Beatriz organizó el evento en una librería local. Elena voló desde Brasil para asistir. Lucía, Adriana y Tomás estaban en primera fila. Incluso Germán vino, sentado al fondo, escuchando en silencio mientras mamá y yo leíamos partes del libro. Cuando terminamos, una mujer en la audiencia levantó su mano. Tengo una pregunta, dijo. ¿Cómo perdonas a alguien que te lastimó tan profundamente? Mamá y yo intercambiamos miradas. Respondí primero. El perdón no es un evento único, es un proceso. Algunos días es más fácil que otros. Y no significa olvidar o pretender que el dolor nunca existió. Significa elegir no permitir que ese dolor defina tu futuro, mamá agregó. Y significa acción, no solo palabras. He trabajado durante años para demostrarle a mi hija que el cambio es real, que mis disculpas no son vacías. El perdón debe ganarse, no exigirse. La sala estalló en aplausos. Esa noche vendimos todas las copias disponibles del libro. En el aniversario de 5 años desde que dejé la casa de Germán, organicé una fiesta. No fue grande ni ostentosa, solo las personas que importaban. Mamá, Beatriz, Elena, Lucía, Adriana, Tomás, Dante y algunos amigos cercanos. Durante la fiesta, compartí algo que había estado guardando. Hace 5 años, dije levantando mi copa, fui excluida de un viaje familiar. Me dolió tanto que pensé que nunca me recuperaría. Pero ese momento de rechazo me obligó a hacer algo que nunca había hecho. Me obligó a elegirme a mí misma. Miré alrededor del cuarto. Y al elegirme, creé espacio para que otros también se eligieran a sí mismos. Lucía encontró su voz. Adriana encontró su fuerza. Mamá encontró su independencia. Todos encontramos versiones mejores de nosotros mismos. Levanté mi copa más alto. Así que brindo por ese viaje al que no fui invitada. Porque mientras ellos estaban en una playa, yo estaba descubriendo quién era realmente. Y eso fue el mejor viaje de todos. Todos brindaron. Dante me besó, mamá lloró lágrimas felices, Lucía me abrazó. Y en ese momento, rodeada de amor elegido en lugar de amor obligado, supe que todo había valido la pena. Los años que siguieron fueron llenos de vida.
Dante y yo nos casamos en una ceremonia pequeña en la playa. Mamá caminó conmigo por el pasillo, algo que nunca pensé que haría. Lucía fue mi dama de honor. Adriana leyó un poema. Germán envió flores con una nota simple. Felicidades. Mereces todo el amor del mundo. La agencia creció más allá de mis sueños más salvajes. Eventualmente expandimos a nivel internacional. Contraté a Lucía como gerente de proyectos después de su graduación. Ella era brillante, organizada y compartía mi visión. Mamá publicó un segundo libro. Se convirtió en oradora motivacional, compartiendo su historia con otras mujeres atrapadas en patrones de complacer. La vi transformarse de alguien que se escondía detrás de otros a alguien que brillaba con luz propia. Lucía se casó con alguien que la adoraba. Adriana abrió su propia firma. Tomás se convirtió en padre y rompió conscientemente los patrones de crianza que había experimentado. Germán continuó su terapia y construyó relaciones genuinas con sus hijos basadas en respeto mutuo. Y yo seguí creciendo, evolucionando, construyendo una vida que era completamente mía. Ahora, 10 años después de aquel viaje al que no fui invitada, me siento en mi oficina mirando fotos. Hay una de Costa Rica, de mí en esa montaña con el sol saliendo. Hay una de la inauguración de mi agencia, una de mi boda, una de mamá y yo riendo durante uno de nuestros desayunos dominicales, una de Lucía graduándose, una del grupo de mujeres Moura en nuestra última reunión. Mi teléfono vibra. Es un mensaje del grupo. Lucía. Recordatorio de que hace 10 años exactamente, Renata nos enseñó que la familia no se trata de sangre, se trata de elección. Adriana. Y de valor. Tanto valor. Mamá. Mi hija me enseñó a ser madre cuando ya pensaba que lo sabía. Gracias por nunca rendirte conmigo. Beatriz. Orgullosa de mi sobrina todos los días. Elena. Mi hermana guerrera. Mira todo lo que construiste. Dante. Mi esposa increíble que me recuerda diariamente lo que significa vivir con integridad. Sonrío y respondo. Gracias por elegirme cuando yo me elegí a mí misma. Los amo a todos. Miro por la ventana de mi oficina hacia la ciudad que ahora llamo hogar. Pienso en la chica que era, tan perdida, tan desesperada por pertenecer. Pienso en todo lo que tuve que perder para encontrarme. Pienso en cómo el peor momento de mi vida se convirtió en el catalizador para el mejor. Y me doy cuenta de que no cambiaría nada, ni el dolor, ni las lágrimas, ni las noches solitarias, porque todo eso me trajo aquí, a esta vida que construí con mis propias manos, a esta familia que elegí y que me eligió de vuelta. El viaje al que no fui invitada terminó siendo el viaje más importante de todos, porque fue el viaje hacia mí misma, y eso hizo toda la diferencia. Miro hacia atrás sin arrepentimiento alguno. Aquel viaje del que fui excluida se convirtió en el punto de partida de mi verdadera libertad. Aprendí que el rechazo de quienes se supone deben amarte puede doler, pero también puede ser el empujón que necesitas para construir algo mejor. Mi familia hoy no se parece en nada a la que dejé atrás, y es precisamente por eso que funciona. ¿Alguna vez sentiste que tu valor fue ignorado por las personas que amabas? ¿Has tenido que reconstruir tu vida desde cero después de ser excluido? Me encantaría leer tu historia en los comentarios, y si esta historia resonó contigo, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Gracias por acompañarme hasta aquí.